Bien, Sara, comentamos tu trabajo mediante este video. Lo primero que hacemos es revisar el propósito que se plantea como el objetivo que se logra al finalizar el proyecto. Entonces, se dice que eficientes condiciones para la prestación de servicios de transporte universitario en la universidad en mención del proyecto. Ok, ¿cómo se logrará eso? ¿Cuáles son los componentes que tienen que irse logrando para alcanzar este objetivo? Adquisición de vehículos, ok. ¿Cuántos vehículos? ¿Qué tipos de vehículos? Nuevos, usados. Sería interesante que el componente se plantee con mucha mayor especificidad. Es importante porque luego de eso, luego de haberlo planteado, hay que desarrollar una serie de actividades, acciones, subacciones, tareas, etc. ¿Sí? Entonces, si tu componente no es específico, será complicado, será un poco más complicado desarrollar todas las actividades necesarias para plantear o para lograr tu objetivo. Lo mismo con el componente capacitación. Capacitación es una palabra. Si no es un componente, no es un objetivo, no es un resultado, no nos dice nada. ¿Capacitación en qué? ¿Para quiénes? ¿Sí? Es importante que eso se plantee. Luego, obviamente, el marco temporal y las cantidades se pueden plantear con mucha mayor claridad cuando veamos el tema de indicadores y metas. ¿Okay? Las acciones, lo importante es plantear, por ejemplo, componente 1, componente 2. Dos componentes son suficientes para lograr este propósito. Se puede plantear, por ejemplo, uno más. ¿Sí? Eso es importante que lo piensen los gestores del proyecto. Acciones. Las acciones, parque automotor moderno no es una acción. ¿Sí? Una acción es algo que queremos lograr. Entonces esto lo descarto como acción y de pronto se complementa con esto, adquisición de vehículos, pero no lo puedo considerar una acción. Capacitación a conductores y técnicos tampoco es una acción, de pronto es un componente con un poquito más de especificidad, ¿sí? En ese caso te falta desarrollar las acciones que tienen que ejecutarse para lograr cada uno de los componentes. Yo diría componente 1, componente 2 y acciones para el componente 1 y acciones para el componente 2 también. La matriz de marco lógico lo exige y finalmente la gestión de tu proyecto lo va a exigir. Entonces hay una serie de acciones que se debieron de haber desarrollado para los componentes. Estas acciones se ejecutan en un marco temporal determinado, con recursos determinados, y decimos que hay disponibilidad económica proveniente de recursos ordinarios y buena predisposición de las autoridades para adquirir los vehículos de transporte universitario y de autoridades, dado que está dentro de las competencias institucionales. Ok, la disponibilidad económica yo no lo plantearía como un supuesto, porque es un prerequisito, ¿sí? O sea, no podrías plantear un proyecto en el cual vas a adquirir nuevos vehículos o vas a reformar o remodelar el parque automotor, en este caso en particular, ¿sí? Si no se cuenta con disponibilidad económica. Entonces, eso es un prerequisito, es una condición previa que tiene que existir. Entonces, yo no lo pondría como supuesto. Probablemente podría ser un supuesto la predisposición de las autoridades, ¿sí? Que realmente sí estaría un poco fuera de tu control y que es importante que se dé para que el proyecto siga marchando, siga saliendo adelante. Ok. Otro supuesto que se plantea a nivel de los componentes, se dan los componentes, se logran, y decimos que hay esfuerzos compartidos con autoridades y beneficiarios. Cuando hablamos de esfuerzos compartidos, para plantearlo como supuesto, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los esfuerzos que estamos pidiendo o que quisiéramos que las autoridades ejecuten o que hagan, ¿sí? Para el desarrollo del proyecto? Los beneficiarios, entre comillas, ¿qué tendrían que hacer para que el proyecto funcione y que está fuera de nuestro control? ¿Ok? Entonces, un poco más de claridad a ese nivel. Una vez que tenemos el propósito, debemos de pensar en algunos supuestos para este fin. Decimos que la universidad recibe un presupuesto para la inversión en proyectos que mejoren su servicio como institución y formen parte de su competencia. Ok, podríamos decir que sí es un supuesto porque lo bueno es que lo has planteado bastante general, ¿ok?
Entonces, en este caso, que la universidad reciba las partidas presupuestarias para mejorar la gestión de la entidad, sí me podría parecer a mí un proyecto. Pero hay algo que debería de comentar a este nivel. Si es parte de tu proyecto el, de alguna manera, vincularse con lo que es la gestión del presupuesto o agilizar la gestión del presupuesto, en ese caso no podría ser un supuesto. Y con eso se lograría finalmente la alta calidad del servicio de transporte universitario en esa universidad. Ok. Finalmente, el supuesto para el desarrollo sería presupuesto para el cumplimiento y ejecución del proyecto de inversión pública. Eso tampoco, yo no lo plantearía como supuesto porque como es la misma situación que hemos visto en el supuesto anterior, el prerequisito para que ese proyecto funcione es que tenga, la condición previa es que haya presupuesto, que haya dinero para ejecutar gasto. Entonces no podríamos plantearlo esto como supuesto. Bien, hasta aquí mis comentarios. Recuerda, el fin me parece correcto, el propósito también. Los componentes deberíamos revisarlo para darle mayor especificidad y pensar si son todos los componentes que son necesarios para lograr ese propósito y desarrollar obviamente el pool de acciones. Los supuestos también revisarlos y luego de eso ya podemos ir planteando los indicadores y los medios de verificación.